Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Psicología en Desarrollo. Soy David Delgado y hoy vamos a hablar sobre el cerebro, ese órgano tan complejo y fascinante que controla mucho de lo que hacemos. Incluso vamos a explorar algunos de los mitos más comunes sobre el cerebro y la mente. Los vamos a separar de la evidencia científica y abordaremos temas como la memoria, la inteligencia, la felicidad, incluso la fuerza de voluntad. Vamos a brindar algunas herramientas para optimizar nuestro potencial desde la evidencia científica y evitando esos mitos. El día de hoy tengo conmigo al psicólogo y terapeuta Mario Galvez. ¿Cómo estás, Mario? Hola Vincent, muy bien. Contento de estar otro día más, otro capítulo más, compartiendo con ustedes. Espero que quien nos esté viendo tengan también un excelente día, excelente semana. Muy bien, perfecto. Así como tú estás con mucho ánimo, yo también me encuentro feliz porque también nos acompaña la psicóloga y terapeuta Mariana Contreras. ¿Cómo estás? Hola David, hola Mario, hola Sara, un gusto estar con ustedes compartiendo el espacio, hablar de un tema que como que muchas veces se deja de lado y que pensamos que para los psicólogos, psicólogas no aplica, pero es la base pues también de nuestra formación, entonces un gusto de platicar sobre el cerebro y todo lo que implica. Perfecto. Además de que con mucho gusto contamos con la experiencia de nuestra compañera, también terapeuta, Saraí Díaz, que es una de las expertas que tenemos mucho en este tipo de temas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí otra vez y pues de poder abordar este tema tan importante y sobre todo que creo que da mucha curiosidad y a la par pues vamos a aprender yo creo que muchas cosas el día de hoy. Exacto. Justamente antes de comenzar con este tema, hay que recordarles a todos nuestros escuchas que nos pueden encontrar en YouTube. Tenemos el podcast en video con todos los colaboradores en vivo. Además de que nos pueden encontrar en las plataformas de Spotify, iVoox y Apple Podcast, ¿no? En este sentido, pues estamos subiendo todos estos episodios para que tú puedas verlos, que ya estamos muy cerca de cumplir los 50 episodios. Y ahora sí, vamos a empezar con algunos de estos mitos sobre el cerebro, ¿no? Les pido a mis colegas que pensemos un poquito sobre qué hemos escuchado, si lo hemos escuchado o no, qué evidencia tenemos al respecto, ¿no? El primer mito, y algo que incluso hay una película donde lo ejemplifican, ¿no? Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Este es uno de los mitos más persistentes, por eso lo puse en primer lugar, pero no hay ninguna evidencia científica que lo respalde. En realidad usamos distintas partes de nuestro cerebro en diferentes momentos. ¿Qué podrían aportar, colegas? Incluso yo desmentiría el mito con seguramente otras series o películas que hemos visto, ¿no? De doctores sobre todo, no lo sé, Doctor House, Grey's Anatomy, The Good Doctor, cualquier otra serie de esa índole. Hay algún episodio seguramente hay alguna resonancia magnética o hacen estudios, o igual películas, ¿no? De cómo se ve la energía o las partes activas del cerebro y nos podemos dar cuenta que pues todo el tiempo muchas partes del cerebro están activas, ¿no? Incluso también vemos en Facebook o en algunos redes sociales sobre cómo se ve la actividad del cerebro, comparan un cerebro sano con uno con depresión o un cerebro sano con uno con Alzheimer o comparan también un cerebro cómo se ve en las mujeres, ¿no? Un cerebro cuando está premenstrual, cuando está menstruando, etcétera. Entonces, en muchos tipos de estudios donde podemos revisar la actividad del cerebro y cómo su funcionamiento, qué está pasando dentro de él, pues vemos que hay actividad cerebral en todas partes, ¿no? Entonces, ese mito es muy común, pero pues no es cierto, no hay alguna evidencia que nos lo diga, ¿no? Eso sí, cada parte del cerebro tiene un funcionamiento en específico y puede ser que para algo una parte del cerebro solo esté iluminada, midiendo alguna emoción, midiendo la corteza prefrontal, midiendo la memoria, etcétera, pero pues usamos pues todo nuestro cerebro, pero para diferentes cosas y en diferentes partes del cerebro se encuentran diferentes procesos, ¿no? Sí, de hecho, pues el cerebro está activo todo el tiempo, es el órgano más complejo de todo el ser humano, tanto que estudiarlo es tan complicado que se requiere como, pues,
de ciertos procedimientos para poder hacerlo, sobre todo de manera, digamos, como activa, porque pues es imposible llegar y decir, bueno, voy a extraer un pedacito de cerebro, ¿no? Para estudiarlo, a diferencia como, por ejemplo, de aquello que conocemos como biopsias y todo eso, que se puede extraer a lo mejor ciertas partes en otros organismos, ¿no? O en otros órganos, pero en el cerebro, pues esto es sumamente imposible. Entonces, nuestro estudio o el estudio del cerebro va muchísimo más allá porque necesitamos como de otras criaturas para poder estudiarlo y también otros procedimientos, por ejemplo, ya post-mortem o algo por el estilo que pues nos permitan tener este estudio. Entonces, yo sí también desmiento esto de que solo lo usamos al 10%, más bien estamos en el estudio todavía del cerebro por su complejidad y de todo lo que abarca por su funcionamiento, pero no significa que con eso ya sea solo un 10% de su funcionamiento. Ok. Considero que parte de este mito es por la curiosidad o el querer saber qué es lo que hace que ciertas personas, lo diría así, ¿no? Tengan o sean más inteligentes, tengan un mayor IQ que otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que ciertas personas se consideren genios y que otras personas, me incluyo, ¿no? Seamos comunes, ¿no? Tengamos un IQ bastante normal, estemos dentro de esta media. Es lo que también llegan a preguntarse algunos, o se preguntaban algunos científicos, si es que era más activo su cerebro, si trabajaba más, si era más grande. La verdad es que no se han encontrado este tipo de diferencias, más allá de algo, eh, las conexiones que tiene el cerebro, en términos muy burdos, que puedan estar ligadas a la forma de pensar y de actuar sobre una situación, sobre algún tema. Y digo, más adelante veremos también este mito sobre la inteligencia o los mitos que están en la inteligencia. Pero diferencia orgánica entre un cerebro de alguien con un IQ alto y uno dentro de la norma, no hay como tal algo que nos afirme que el tamaño o el modelo de un cerebro tenga que ver con esta inteligencia. Muy bien. Entonces podemos con esto notar que este mito ya tenemos algunas evidencias bastante recurrentes, gracias compañeros, que es falso. Justamente la parte de todos los mitos que hemos hablado, que hablaremos próximamente, vamos a notar que son falsos, ¿no? Y ahora vamos con el segundo mito, ¿no? Los niños nacen con todas sus neuronas. Este mito también es falso, ya que pues muchos pensamos que tenemos un cierto número de neuronas con las que nacemos y las vamos perdiendo con el tiempo. De hecho, las neuronas también se siguen generando a lo largo de la vida, aunque este proceso se ralentiza con la edad. ¿Ustedes qué han escuchado, amigos míos? Bueno, yo, por ejemplo, algo que me gustaría compartir es que hace poco tuve la oportunidad de estar en las conferencias de la Semana del Cerebro y ahí nos explicaban mucho acerca de las, pues, neuronas, ¿no? Y de su funcionamiento y que existen varios tipos de neuronas. Y nos ponían de ejemplo, y creo que eso es algo que todos deberíamos como de considerar que tenemos tantas neuronas que sobrepasa la cantidad de estrellas que puede llegar a haber en la galaxia. Entonces, creo que con eso, pues también nos damos cuenta de la complejidad que tenemos dentro de nosotros con un cerebro nada más. Y como bien dice Vince, pues estas se van como desarrollando a lo largo del tiempo. Y no significa que las neuronas no mueran, porque las neuronas sí pueden morir, no se regeneran nuevamente, porque no hay una misma de lo mismo. Sin embargo, pueden cumplir o cubrir actividades de otras partes o de otras áreas del cerebro, a lo cual le llamamos neuroplasticidad. Pero bueno, para no hacerlo como más complejo, no es como que ya nacemos y están todas. Más bien, pues se siguen desarrollando mientras nosotros también nos vamos desarrollando, pero no se regeneran. Sí, complementando lo que dice Sara, como bien dice, o sea, imagínense la cantidad de neuronas que tenemos y todas las funciones que muchas de ellas cumplen para hacer todo lo que hacen, ¿no? Entonces, incluso creo que a nosotros todavía nos tocó que nos decía, si se te mueren las neuronas, cuando estábamos estudiando, ¿no? Si se te mueren las neuronas ya no pueden volver a renacer, ¿no? Y lo que pasa, como bien lo decía Sara, es que pues puede morir alguna, pero también
el cerebro es muy, muy poderoso en ese sentido y tiene esa neuroplasticidad. Y entonces yo creo que a lo que se refiere un poco el mito es de que cuando nacemos, la plasticidad que tiene nuestro cerebro para aprender, para retener información, para generar muchos contextos y sobre todo pues porque vamos creciendo y cuando vamos creciendo pues, somos, siempre lo dicen, ¿no? Como los niños, las niñas son como esponjitas porque reciben mucha información, pero conforme vamos siendo adultos, adultas y envejecemos, finalmente la plasticidad de nuestro cerebro, como nuestro cuerpo también y muchos de nuestros órganos también, pues van envejeciendo y la facilidad que tienen pues de moverse, de hacer alguna actividad, incluyendo el cerebro, pues se va perdiendo. Eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de aprender, no sé, un idioma nuevo cuando tengamos 60 años, no, solo significa que probablemente nos va a costar más trabajo porque esta plasticidad de la que está hablando Saraí se desgasta con la edad, como todo, ¿no? Pero está presente y podemos seguir haciendo muchísimas cosas y seguir siendo funcionales, incluso desde que nacemos, ¿no? De hecho, esto se da porque, bueno, la cantidad de neuronas no significan la inteligencia que va a tener una persona, lo que les decía anteriormente, las conexiones. Y estas conexiones se van a dar en un proceso de aprendizaje. Es por eso que los niños tienen que ir, pues sí, viviendo experiencias, se les tiene que dar este apoyo para que tengan un desarrollo adecuado, que tengan aprendizajes, vivencias de las cuales van a ir aprendiendo y se van a formar estas conexiones entre neuronas. ¿Y qué es lo que pasa con lo que nos compartía Saraí? Aunque estas neuronas se puedan llegar a perder, gracias a las conexiones, algo muy, creo yo, simple para entender esto, ya se hizo ese compartimiento de aprendizajes entre neuronas. Entonces, si una se muere, tal vez, bueno, no tal vez, otra puede tener esa funcionalidad de la que murió por que se hizo esa conexión y digamos, en términos muy comunes, aprendió de esa otra neurona. Igual, solo para remarcar lo que tú comentas de la cantidad de neuronas es cantidad de inteligencia, pues no, porque como bien dices, más bien cada neurona tiene una función. Entonces, evidentemente tenemos neuronas que van a funcionar para determinadas cosas, por ejemplo, para la movilidad, para el aprendizaje, hasta para la alimentación, o sea, cada una tiene una función y no son exclusivas, pues solo para la inteligencia. Exacto. Justamente así complementaríamos, ¿no? Con algunos de estos mitos de las neuronas que no se usan, no se, se mueren, el alcohol mata neuronas, el cerebro de los viejos ya no aprende, ¿no? Porque este proceso sí se va a ralentizar como todos los procesos biológicos a lo largo de esta capacidad que vamos perdiendo con la edad, ¿no? Pero igual no hay música específica que nos haga más inteligentes o procesos que puedan invertir esta sensación de llegar a la senectud, ¿no? En este sentido, nos lleva al siguiente mito, que es justamente, ¿no? El cerebro es como una computadora, ¿no? Y aunque sí compartimos algunas similitudes, ¿no? Somos muy diferentes en nuestro funcionamiento, ¿no? Nuestro cerebro es mucho más complejo y adaptable que una computadora. También está contemplando como un submito de esta misma parte, ¿no? Que solo usamos un hemisferio del cerebro más que otro, ¿no? O que solo la creatividad se encuentra en el hemisferio izquierdo, o que solo ciertas cosas pasan en el hemisferio derecho, ¿no? Aquí en este sentido, como habíamos hablado, ¿no? Hay diferentes partes de nuestro cerebro que se van activando y pues justamente eh, este mito pues está presente, ¿no? Cuando hablamos de estas similitudes para generar procesos, tareas. Sí, digo, este mito de que es como una computadora es muy común, digo, yo incluso me atrevería a decir que lo he ocupado en el sentido de entender un poco cómo funciona para darle instrucciones, pero eso implica solo una parte del cerebro, no es que todo el cerebro en su conjunto funcione como, como una computadora, ¿no? Porque si lo comparamos así, vaya, la cantidad de almacenamiento que podría tener el cerebro en comparación con una computadora, digo, hablando con un poco de informática, no se conocen los megas, los gigas, los teras, bueno, pues nuestro cerebro tendría esa cantidad de almacenamiento de información, no solo en teras, sino petabytes, o sea, 1000 veces más que un terabyte, y de por sí un terabyte ya es demasiada información, ¿no? Ya le cabe demasiado procesamiento, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta comparación es que
vaya, en todo caso, pues no sería una computadora, por viéndolo en estricto sentido, sino el cerebro sería como una supercomputadora. Uno, porque reacciona el cerebro de forma inmediata, rapidísima, más que una computadora, y su capacidad de almacenamiento y de potencia para generar algún proceso, para procesar información, para recabar información de nuestra memoria, para reaccionar ante alguna circunstancia, es pues, inmediata, ¿no? Entonces, compararla con un cerebro, pues si bien puede ser un poco reducirla, se puede usar para explicar algún proceso, ¿no? Para dar instrucciones, para decirle cómo funciona, cómo se procesa la información, a qué parte del cerebro va, sí, pero pues no podríamos decir que tenemos la misma capacidad que una computadora, ni siquiera ahorita con la inteligencia artificial, porque no es así, o sea, el cerebro tiene muchísimas más, no sé cómo decirlo, eh, una computadora se queda corta al lado de un cerebro humano. Sí, de hecho, esto fuera de lo que es un mito, y miré a muchas películas donde han tratado de plasmar esto, con el hecho de que nosotros o nuestro cerebro tiene que procesar sentimientos, emociones, los sentidos, ¿no? Con el hecho, una computadora al tocarla no sabe o no siente que la estamos tocando. Y nosotros sí, y nuestro cerebro tiene que procesar todo eso, tiene que procesar quién me está tocando, qué siento con lo que me está tocando, acepto que me toquen, no quiero que me toquen, y sin fin de pensamientos más, ¿no? Que nos pueden llevar a diferentes reacciones. Si me está tocando alguien en la calle que no conozco, me alejo, lo golpeo. Si es mi pareja, si es mi mamá, mi hermano, qué bonito, ¿no? Lo dejo que siga tocando. Todo eso una computadora no tiene. Y pues sí, nuestro cerebro tiene que hacer todo ese proceso. Por eso, volviendo a las películas, cuando se les ha dado o se les ha intentado atribuir este tipo de pensamientos a una máquina, es donde, pues sí, se descontrola. A veces da un poco de miedo de pensar que una computadora no pueda procesar toda esta información, tanto que la lleve a decisiones, ¿no? Como deshacerse de la humanidad o hacernos esclavos, bueno, en fin, dependiendo de la película, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la verdad es que nuestro cerebro tiene tanta capacidad y tantos misterios, por decirlo así, todavía tantas cosas por descubrir, que para una computadora no es sencillo ni posible procesar todo lo que un cerebro humano puede llegar a procesar. Nuestro cuarto mito, ¿no? Aquí igual tiene que ver con mucho con creencias, con representaciones sociales incluso. Somos zurdos o diestros por genética, ¿no? La lateralidad, es decir, esta preferencia por usar un lado del cuerpo sobre otro, al final está determinada por una combinación de factores genéticos y mentales. Muchas veces nosotros pensamos que solo está definida, ¿no? A esta sensación cerebral como opuesta o justamente incluso parte de otro mito en neuronas espejo, ¿no? Al final aquí podemos ver que también muchos de los procesos de los cuales vamos a hablar más adelante no solo están pues determinados por el cerebro, ¿no? Pues esto un poco también lo hilaría con lo que decías de los hemisferios, ¿no? O sea, si bien los hemisferios cumplen con ciertas funciones, no es que una sea para una cosa y otra que sea para otra, o sea, puede haber este funcionamiento, perdón. Vaya, o sea, las conexiones neuronales que tienen entre un hemisferio y otro, si bien de un lado del cerebro hay cosas de que se gestionan, por ejemplo, los músculos, la sensibilidad, habilidades verbales, por ejemplo, y del otro lado se hacen como resolución de problemas, reconocer rostros, la cuestión un poco artística, no quiere decir que solo de un lado, solo pueda vivir, solo la cuestión creativa hacia un lado y solo la derecha, y por lo tanto también dicen, ¿no? Que los zurdos, por la misma razón, son más creativos que los diestros, ¿no? Y la de la mano con el mito que estás contando, ¿no? No hay evidencia de eso, sí podemos entender que de un lado del cerebro hay ciertos procesos, como lo estamos mencionando, y del otro igual, pero no quiere decir que eso haya una tendencia a usar más un lado del cerebro que del otro. Finalmente es también a dónde orientamos ese aprendizaje, como lo hemos estado mencionando, ¿no? Si yo me dedico a la música, pues probablemente muchas de mis neuronas estén dedicadas a eso, y que si no uso las de la escritura se vayan a morir, como decíamos hace rato, ¿no? Significa que se comparten en otras para hacer otro tipo de funcionamientos, ¿no? O sea, vaya, todas las neuronas están
funcionamiento todo el tiempo, ¿no? Y algunas están más activas que otras por nuestro estilo de vida, por nuestra profesión, a lo que nos dedicamos, por nuestros gustos también, pero pues todas todo el tiempo están activas, ¿no? Entonces, no quiere decir que siendo zurdos o diestros seamos más una cosa que otra, ¿no? Ni tampoco hay una preferencia, una regla entre qué sería mejor o qué es más común, ¿no? Sí, como comentas, Mari, igual no significa que nos quedamos solamente con un hemisferio y el otro no. Más bien sí está como muy relacionado con esta parte del aprendizaje, porque forma parte de las habilidades que vamos a ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces nos vamos enfocando más en estas habilidades conforme vamos creciendo. Entonces, por ejemplo, la lateralidad, pues también tiene que ver con la motricidad. Entonces, y la motricidad, pues evidentemente se va desarrollando mientras vamos creciendo y ahí es cuando también se nos facilita, pues identificar con qué mano, por ejemplo, es con la que vamos a escribir. Entonces, pues sí, no nada más es cuestión de, ay, bueno, utilizo más este hemisferio y desde chiquito utilizo el derecho y no el izquierdo y por eso voy a escribir con la izquierda o con la derecha. Entonces, pues no, también es una cuestión de aprendizaje. De hecho, yo diría que a veces más que mito también puede ser un pretexto, ¿no? Yo pienso, yo soy más frío, ¿no? Yo soy más lógico y por eso me cuesta hablar de mis emociones, ¿no? Y otras personas, es que yo soy muy emocional, la verdad es que esto no tiene nada que ver, sí podríamos tener ciertas características que nos permitan ser más lógico o más emocional, ¿no? Entre comillas, pero es algo que también podemos aprender, ¿no? Podemos cambiar. La lateralidad, lo mismo. Experiencia como ejemplo, a los 6 años yo tuve un accidente donde tuve que tener la mano derecha enyesada, empecé a escribir con la izquierda, la verdad es que terminé escribiendo bastante bien con la izquierda hasta que me recuperé de la derecha, volví a la derecha y ahora ya no puedes, bueno, sí puedo escribir con la izquierda, pero no es entendible, ¿no? Entonces, esto también es un proceso de aprendizaje, entonces que no sea una excusa de yo soy así y no puedo cambiar, solo como comentario. Muy bien. Qué experiencia tan enriquecedora, ¿no? Justamente hasta con actividades similares puedes notar, ¿no? Que este mito se derrumbó con tu propia experiencia. Y justamente este mito final que tenemos el día de hoy es, el cerebro no puede cambiar, ¿no? En realidad el cerebro es un órgano plástico en el sentido de que se puede moldear, justamente todas estas curvas que vemos cuando dibujamos un cerebrito, pues justamente nos hablan de ese tipo de cambios y adaptaciones que vamos a tener a lo largo de la vida. Ujú. Incluso tiene un término llamado neuroplasticidad. En este sentido, si no hubiera este tipo de cambios, pues básicamente podríamos notar que estaríamos perdidos, ¿no? Ya que estaríamos siempre condenados a repetir las mismas cosas, las mismas condiciones, a no aprender. Simplemente el hecho de tener un aprendizaje diario, ya estamos haciendo este tipo de neuroplasticidad o modificación en nuestro cerebro, ¿no? Al mismo tiempo que también con el tiempo vamos olvidando ciertos hechos o algunos eventos que no son relevantes o empezamos incluso hasta a perdonar procesos emocionales, nos llevan a esta neuroplasticidad. De hecho, recuperarnos de estrés postraumático, generar pues, una nueva calidad de vida a través de alimentación, ejercicio, terapia, para afrontar intentos de suicidio, depresión, es parte de la neuroplasticidad a lo que nosotros lo podemos lograr, ¿no? Aquí vemos justamente, Mariana lo mencionaba, nosotros tenemos este órgano bastante complejo, ¿no? Hay pues aproximadamente 86 mil millones de neuronas que están conectadas entre sí, ¿no? Y pues hacemos este proceso de la sinapsis, ¿no? Nos decía Mario, el tocarnos, el poder sentir quién nos está tocando, dar ese consentimiento, e incluso hasta lo podríamos elevar a conceptos de procesamiento como la justicia y la ética, ¿no? En ese sentido, pues justamente vamos a saber, ¿no? Que algo que a lo mejor sí nos va a ayudar mucho es que desde pensar y sentir y movernos y hablar tenemos esta neuroplasticidad. ¿Qué opinan, compañeros?
Sí, bueno, vaya, si pensáramos que el cerebro no puede cambiar, entonces pues estaríamos perdidos y nuestra profesión no existiría, ¿no? O sea, pues claro que tenemos la capacidad de cambiar. O sea, finalmente, si yo decido crear un hábito saludable, si yo decido dejar de fumar, si yo decido dormir mejor, si yo decido terminar mi relación, si yo decido atender una situación, como decías, de estrés postraumático, o sea, no solo de que yo, Mariana, con mi cuerpo lo pueda hacer, sino pues todo eso que yo pueda hacer o desea hacer, pues pasa aquí adentro en mi cerebro, ¿no? Entonces, pues claro que el cerebro tiene la capacidad de cambiar con todas estas conexiones neuronales que estamos hablando, que generan esta sinapsis, ¿no? Que es esta eh, conexión, como la neurona, hablando anatómicamente, parecen como muchas ramitas que tienen al final de las colitas de las neuronas y son entre las que se conectan unas con otras y eso pues es lo que, esas conexiones, pues imagínense, una neurona puede estar conectada con más de una neurona, entonces si hay todo este chorrocientos mil de neuronas que hay, pues ahora imagínense la cantidad de conexiones neuronales que hay, pues son todavía más, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos capacidades de hacer muchas cosas, de tener procesos, pues no solo de hacer tener un pensamiento, tener un lenguaje, ocupar la memoria y al mismo tiempo recibir información de los sentidos todo el tiempo, ¿no? Procesarla, cómo reacciono a eso, sino también podemos generar procesos más ya humanos, por así decirlo, o con capacidad con más de razonamiento, que es la moral, la ética, el juicio, la toma de decisiones desde mis experiencias, desde mi sentir, ¿no? No solo por mera sobrevivencia, como muchos animales, ¿no? Que si bien nos ayuda a entender cómo reaccionamos ante alguna circunstancia, lo decía al principio Sarai, ¿no? Para poder estudiar el cerebro humano, no solo hacemos estudios en los humanos, sino también muchas veces en estudios en algunos animales para comprender en su totalidad cómo es que funcionamos, ¿no? Entonces, pues llega a ser el estudio complejo, muy largo, muy constante, porque siempre hay algo nuevo que se puede ir aprendiendo, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, claro que tenemos la capacidad de cambiar nuestro cerebro, igual y no, ¿cómo decirlo? Estructuralmente, que es un poco lo que decía Mario, ¿no? A mayor cerebro o más grande cerebro, a mayor inteligencia, mayor capacidad, no, sino la forma en la que usamos nuestro cerebro, por decirlo así, nos puede brindar mayor facilidad de gestionar algo, ¿no? Por ejemplo, si un niño o una niña desde que iban en la primaria, antes del kinder, aprendieron un idioma, puede ser que cuando sean más grandes se les facilite más aprender un idioma que si yo nada más aprendí mi idioma natal y a los 40 años quiero aprender inglés, ¿no? Puede ser que me cueste más trabajo, pero no quiere decir que no tenga la capacidad de hacerlo. O con otro proceso que implicaría más cuestión como de motricidad, andar en bici, por ejemplo, ¿no? O aprender a nadar, ¿no? Son habilidades o actividades que se supone que todos de niños y niñas adquirimos, pero no todos tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, puede ser hasta que yo esté mayor, me acuerdo mucho de mi mamá no sabía andar en bicicleta, ¿no? Hasta que no estuvo a mí y a mi hermano, ¿no? Entonces ella hasta que estaba en la adultez, aprendió a andar en bici y pues puede ser que le haya costado trabajo, que le haya dado miedo como a cualquier niño o niña caerse de la bici, pero aprendió a andar en bici, ¿no? Entonces, vaya, de eso es lo que se trata, ¿no? Que el cerebro tiene la posibilidad de cambiar porque todo el tiempo está aprendiendo y aprender algo y adquirir información y procesarla y gestionarla junto con sus emociones, pues eso ya implica un cambio y por lo tanto un aprendizaje, entonces, pues claro que el cerebro puede cambiar. De hecho, voy a utilizar tu ejemplo de la bici para que se vea que puede sí aprender para algo bueno, agradable, como para algo que a lo mejor no termina siendo tan bueno. ¿Recuerdan mi accidente de la mano? Bueno, lo voy a retomar. Yo antes de ese accidente, como mencionabas con la bicicleta, sabía andar en bicicleta, no tenía ningún problema. Tengo este accidente y después, ¿qué pasa? Ya no puedo andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque me dio miedo, ¿no? Me pensaba, bueno, a esa edad yo no era consciente, pero me daba miedo. Decidí no tomar o no subirme a la bicicleta. Pasó mucho tiempo hasta mi adolescencia que ya era un problema porque me daban miedo ciertas cosas. Tuve que enfrentarlo. Pero ¿qué pasa? Yo con este accidente lo que aprendí fue, te vas a lastimar, va a pasar algo, te vas a caer. Sin fin de pensamientos de este tipo. Pero, como les decía también y como lo mencionas tú, también se puede volver a aprender, ¿no?
qué va a pasar, puedo enfrentarlo y hablar de miedos, ya también es otro tema, pero se puede aprender nuevamente, ¿no? Retomar. ¿Me costó trabajo? Sí. Y es que ese también es un proceso. Otro mito que puedo mencionar ahorita, más que mito, frase común, es el querer es poder, ¿no? A veces, aunque se quieran las cosas, cuesta trabajo, no es tan fácil como, si lo quiero, ya lo hice. Entonces, es un proceso donde el cerebro tiene que volver a hacer esas conexiones, bueno, aprender a hacer esas conexiones, retomar el aprendizaje para poder hacer ciertas cosas. Ahorita que los escuchaba hablar acerca de eso, viene a mi mente una frase que yo escuché, que es de cómo quieres cuidar a tu cerebro. Y que me parece que aplica para todo lo que somos, porque evidentemente somos y existimos gracias a nuestro cerebro. No nada más aquí entra el corazón y otros órganos que son fundamentales, sino que también el cerebro pues nos permite vivir. Y una de las características fundamentales que lleva al cambio del cerebro o que cambiemos es la adaptación. Pues la adaptación, como mencionaba, es crucial y, por ejemplo, ante ciertas situaciones que vamos atravesando, no podemos hacer exactamente lo mismo a lo que estábamos acostumbrados. Tenemos que modificar ciertas cosas, entre ellas aplica conducta, la manera en la que pienso, hasta aquí entran también esas emociones y sentimientos, y todo eso es gracias a la funcionalidad del cerebro y a lo que entra como también instrucción de lo que poco a poco yo le voy dando a este. O sea, tanto el cerebro funciona solito, como también yo lo voy gestionando poco a poco, parte de esa adaptabilidad que requiero ante cierta situación. Entonces, me parece que eso también es crucial entenderlo para que dejemos como de creer de es que no cambia porque no puede o porque no tiene la capacidad o porque bla, bla, porque no es así. O sea, todos tenemos como esa capacidad de adaptabilidad. Funciona diferente para cada ser humano porque nadie somos iguales, pero no significa que no lo tengamos. Sí, y además de esta adaptabilidad que está mencionando, este aprendizaje que está mencionando Saraí, cómo una experiencia nos puede hacer desaprender cosas, porque yo tengo una historia parecida a la que decía Mario, ¿no? No con la bici, sino con los patines, ¿no? Yo me acuerdo de niña, hay fotos incluso, ¿no? De que yo patinaba, ¿no? Y ni siquiera tengo fresco el momento en el que me caí, no fue un accidente grave, no me rompí nada hasta donde yo recuerdo, pero yo no me acuerdo de haberme caído, solo recuerdo que, o sea, hoy día le tengo cierta aversión, fobia, podríamos decirlo así, a subirme unos patines, ¿no? Entonces, puede ser que tenga yo la capacidad ahí de el aprendizaje o las conexiones que le digan a mi cerebro y por lo tanto a mis músculos, mira, tienes que hacer esto, ¿no? También no por nada la memoria muscular, pues está conectada al cerebro. Recordemos que, paréntesis, como biológico, ¿no? El cerebro, o sea, el sistema nervioso no solo es el cerebro, sino también es el central, que es para el cerebro y el cerebelo y el tronco, ¿no? Y el sistema nervioso periférico, ¿no? Que es toda mi columna vertebral, dentro de él hay una médula, ¿no? Y toda esa médula tiene terminaciones nerviosas que van a todas las partes de mi cuerpo y que le ordenan a mis músculos que se muevan de tal forma, ¿no? Entonces, si yo alguna actividad motriz, como estamos hablando ahorita, la bici, los patines, ¿no? Entonces, el cerebro le manda esta orden a mi cuerpo de que se tiene que mover de tal o cual forma, ¿no? Y con cierta repetición, con cierto hábito, como cualquier otra cosa, cualquier otro hábito, pues queda como esta memoria muscular de la que estamos hablando, ¿no? Entonces puede ser que si yo me subo a unos patines o Mario se suba a la bicicleta, puede ser que se acuerde, pero está el miedo de por medio que puede que nos impida animarnos a hacerlo. Entonces quiere decir que el cerebro también guarda información que nos dice, esto fue peligroso para ti, o ahí no te la pasaste bien, entonces mejor no lo intentemos, por más de que el cerebro siga teniendo almacenada la información de que tiene la capacidad de hacerlo. No solo es si puedo hacerlo o no, sino también todas las experiencias dentro de mi contexto, todas las emociones que vayan acompañadas de esas experiencias que me hacen decidir, y hay también otro proceso que es la toma de decisiones, ¿no? Si quiero seguir haciendo algo o no, si quiero intentar algo o no. Ajá. Entonces, imagínense, o sea, el cerebro no solo está tomando decisiones, sino también está sintiendo, sino también está controlando si tengo hambre, si no tengo hambre, qué voy a comer, qué me voy a poner, si ya tengo sueño, si ya me voy a dormir, y hay muchas de esas cosas, si estoy respirando, por ejemplo, ¿no?
que muchas de esas son automáticas, no es que tengamos nosotros conscientes todo el tiempo que estamos respirando, que el corazón está palpitando, que yo estoy moviendo mis manos y mi boca y mis ojos para poder platicar, ¿no? Es algo que hago de manera automática, pero que mi cerebro, para yo poder platicar, para yo poder tener una conversación, pues sé que tengo que mover ciertas partes de mis músculos en mi cara para emitir, o mi garganta para emitir un sonido, ¿no? Más los pensamientos que estoy teniendo para platicar yo algo. Entonces, imagínense, no es cualquier cosa, ¿no? Es muy, muy, muy complejo y además muy bello. Yo siempre, igual y seguramente es mi deformación profesional, ¿no? Pero yo siempre he pensado que el cerebro es el órgano del cuerpo más importante, porque puede haber trasplantes de corazón, puede haber trasplantes de hígado, que son también órganos muy importantes, de pulmones, de piel incluso, ¿no? Pero no hay trasplantes de cerebro. Incluso cuando hay muerte cerebral, ¿no? Justo por eso pasa, ¿no? No te puedo yo trasplantar un cerebro para que sigas viviendo, como si falla el hígado, si falla el corazón, si falla el pulmón, ¿no? Pues si falla un riñón, pues yo puedo hacer un trasplante, ¿no? Con todas las implicaciones que eso conlleva, no porque sea cosa fácil, evidentemente, ¿no? Pero no puedo trasplantarte un cerebro, y si deja de funcionar mi cerebro, pues no puede existir y se queda una persona en estado vegetativo, ¿no? Que es algo también muy triste, ¿no? A lo que voy con este ejemplo es únicamente para mí la importancia del cerebro lo es todo para un ser humano o para un cuerpo, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que puede hacer, todas las capacidades que tiene, y que como bien decía Sara, pues por lo tanto aprendamos a cuidarlo y elegir qué hábitos queremos hacer con nuestro cerebro, qué le queremos enseñar, cómo lo queremos cuidar, para que, si bien a causa del envejecimiento podemos perder esta plasticidad de la que hemos estado hablando, podemos tener experiencias o alguna enfermedad crónico-degenerativa que lo afecte, pues buscar cuidarlo de la mejor manera, ¿no? Para poder tener una vida más plena, porque finalmente el cerebro está involucrado en cualquier decisión que tomemos, en cualquier actividad que realicemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces también imagínense que no solo hace eso el cerebro cuando estamos despiertos, sino también cuando estamos durmiendo, cuando estamos descansando, ¿no? Que ahí entra otro mito que es muy común, ¿no? Que cuando estamos durmiendo el cerebro está descansando. ¿Qué opinan? ¿Es cierto? ¿Qué información tenemos al respecto? Esa es una información totalmente falsa, porque mientras dormimos es cuando mayor actividad cerebral tenemos, es cuando más activas están nuestras neuronas. Eh, yo lo manejaría en que funciona como un reset, o sea, como que nuestro cerebro nuevamente como que se prepara para iniciar un día al día siguiente, y es como nuevamente establecer como, no sé, diría yo a lo mejor ciertas conexiones o el funcionamiento como restablecerlo en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tanto es así que no sé si les ha pasado que a veces nos golpeamos, tenemos por ahí algún golpecito y al día siguiente, o sea, mientras dormimos, amanece al día siguiente más hinchado o ya tenemos el moretón, y eso también tiene que ver con la parte funcional del cerebro. O sea, con las indicaciones necesarias a partes de nuestro cuerpo para que, por ejemplo, podamos tener esa reacción A. O que a veces nos duele algo y cuando amanecemos, por arte de magia, parecería que ya no nos duele, por ejemplo, la cabeza o no tenemos ya como cierto malestar al respecto, ¿no? Entonces, todo eso también conforma parte del funcionamiento cerebral y parte de lo que él hace mientras dormimos. Entonces, las mayores conexiones, el mayor trabajo se da mientras dormimos. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro cerebro se apaga, no? Evidentemente, como mencionábamos en el mito anterior y con lo que nos platicaba y contaba Mariana, pues dejamos de existir, ¿no? O sea, puede fallar quizá algún otro órgano y todos repetimos son fundamentales para nuestro desarrollo, pero ¿qué pasa si el cerebro se duerme, no? No podríamos ni respirar, no podríamos ni siquiera dormir, o sea, es imposible. De hecho, no solo el cerebro, aunque pensemos o se tiene la idea de que el dormir es que el cuerpo descansa, a veces es cuando más trabajo tiene, ¿no? Porque es cuando a lo mejor no lo vemos, pero como decías, si tenemos una herida, si estábamos enfermos, es cuando nuestro sistema empieza a trabajar para, ok, ya ahorita que no está
activo el cuerpo, pues vamos a sanar, a curar, a mandar oxigenación, a pensar, ¿no? Y ahí a lo mejor es donde lo que mencionábamos, lo que mencionaba Mariana, con esta comparación en una computadora, ¿no? En los celulares o los aparatos, cuando los dejamos en apagado, entre comillas, o en suspensión, realmente hay muchos donde en este tiempo utilizan para actualizarse. Es también un proceso que tiene nuestro cerebro. Mientras estamos dormidos, hace un proceso, o se llega a hacer este proceso de qué ocurrió hoy, qué me gustó, qué no me gustó, qué tengo que hacer mañana, qué vamos a desayunar, qué es lo que tengo que resolver o analizar ahorita para mañana, para cuando despierte. Los sueños, ¿no? Más allá de que si son premoniciones o cosas por el estilo, a veces nos indican el qué es lo que me preocupa inconscientemente, tal vez, que a quién no le he llamado, por ejemplo, en quién estoy pensando. Entonces, siempre está en actividad, incluso parte de un mito, o al menos algo que yo llegué a escuchar. No sé si sea mito o sea muy común, pero yo llegué a escuchar, ¿no? Con los estudiantes, de que tú solo estudias, ¿por qué te cansas? Tú no deberías de estar cansado, nada más te la pasas leyendo. Bueno, piensen en que el cerebro siempre está activo y es el órgano que utiliza más energía de todo el cuerpo humano. Entonces, esas horas de estudio, aunque parezca que no se hace mucho porque no hay movimiento físico, no hay como una evidencia tan tangible del esfuerzo, es lo que se gasta más energía. Entonces, sí, un estudiante puede cansarse demasiado por las horas que está en la escuela, estudiando, leyendo, aprendiendo. Entonces, véanlo así, nuestro cerebro no descansa. Si hay partes o ciertas neuronas que están más activas que otras, dependiendo de la situación, pero nunca, nunca descansa. Yo creo que también por eso se tiene este mito o hay como o se retroalimenta por sí solito, porque justo como estamos diciendo, hay muchas cosas que se almacenan o que se reparan y que el cerebro manda la indicación de que se reparen cuando estamos durmiendo. Entonces, inevitablemente cuando yo despierto, pues me siento descansado, me siento con energía para hacer algo, ¿no? O también por eso cuando no duermo bien, pues no me siento con la energía de hacerlo, ¿no? Y no es porque entonces haya descansado el cerebro de, ok, literal voy a dormir y voy a apagar el teléfono, como decía Mario, ¿no? Sino que es cuando el cerebro ocupa ese tiempo para almacenar la información, ese tiempo de los pendientes que tengo para saber qué es más importante y no por nada también como que se nos cruzan ahí los cables y soñamos con cosas que nos preocupan o que tenemos que resolver o que son fundamentales porque en ese proceso pues los sueños son otra cosa, ¿no? Pero influye ahí, ¿no? También es cuando en el cerebro también hay procesos digestivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, también por esa razón es importante que durmamos la suficiente cantidad de horas. Complementando lo que decía Mario de cómo los adolescentes o las personas que estudian tendrían que dormir, porque si nada más estudian, no duermen tanto, ¿no? Porque también, sobre todo en la adolescencia, no solo entra información en cuestión de aprendizaje de la escuela, ¿no? Sino también pasan una serie de procesos orgánicos en el cerebro para la madurez de un cuerpo, ¿no? Entonces, por lo tanto, está requiriendo mucha energía, no solo mental, sino en cuestión de todo el cuerpo, de todos los órganos, para poder seguir creciendo o llegando como a su tope de crecimiento y por lo tanto necesita más descanso en el sentido de que yo esté en reposo para que todos esos procesos que pasan mientras yo duermo, mi cerebro tenga la posibilidad de hacerlos en ese tiempo. Por eso la importancia de que tenemos que dormir al menos 6, 7 horas, ¿no? Algunos adolescentes llegan a requerir más, ¿no? Por este mismo proceso, ¿no? Los bebés también por lo mismo, ¿no? Porque necesitan ese tiempo donde no estamos activos, por así decirlo, para aprovechar, si lo queremos ver así, en atender todos esos procesos de todo lo que se está viviendo y gestionando para poder hacerlo y por lo tanto el otro día despertar descansados, descansadas, pero en realidad es porque el cerebro trabajó de noche, hizo turno nocturno para poder eh, gestionar todo lo que pasó en el día, ¿no? Y también por eso se dice que si uno no duerme, tiene complicaciones y afecciones muy graves, ¿no? Entonces, pues no, el cerebro no descansa, sino que mientras dormimos hace procesos diferentes que nos ayudan a permanecer descansados y recargar energías para pronto, ¿no? ¿Conocemos algún otro
¿Mito? Otro mito que también hemos escuchado es que el cerebro es un órgano y si este no se usa, se atrofia. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? ¿El cerebro si es un músculo, no lo es, se atrofia, no se atrofia? Pues para empezar yo diría, sí es un órgano, pero no es un músculo, ¿no? Los músculos, o sea, incluso ¿cómo se dice? De lo que están hechos, pues, eh, son cosas diferentes, ¿no? El cerebro está hecho de materia gris y materia blanca, ¿no? Y un músculo está hecho de fibras junto con otras cuestiones, que en eso sí no soy una experta en eso, pero vaya, la, ¿cómo se llama esto? Las cosas de las que están hechas, uno y otro, son muy diferentes. Eso sí, así como los músculos, necesitamos como cierta práctica para que no se atrofien. Y ahí entraría un poco la neuroplasticidad, pero para poderlo mantener activo, tenerlo en buen estado, por así decirlo, no es que yo tenga que hacer ejercicios mentales tal cual como hago con los músculos, ¿no? O sea, actividad física o que haga mis estiramientos, haga pesas, no, sino implica hacer otra serie de cosas porque la forma en la que yo puedo seguir teniendo en buena forma, ocupando los mismos términos, a mi cerebro es completamente diferente a tener en buena forma a mis músculos o mi tono muscular, ¿no? Porque no se va a hacer más ponchado, ¿no? Como un músculo si yo lo ejercito, ¿no? De la forma en la que lo tenga que ejercitar, sino simplemente fortalece esas conexiones neurales de las que hemos estado hablando, para poder hacerlo. De ahí por eso, por ejemplo, que los hábitos y por eso este reforzamiento tienen que ser como constantes o tienen que tener cierta frecuencia, cierta intensidad, etcétera, para que yo pueda formar un hábito, porque es cuando las conexiones neuronales se están haciendo, se están uniendo neuronas con neuronas, como hablábamos hace rato. Y si yo dejo de practicar eso, no hay una cierta constancia en eso, pues entonces el cerebro no va a identificar que es algo que va relacionado, ¿no? Entonces no hace una conexión, vamos a decirlo así, lo suficientemente relevante para tenerla bien amalgamada, ¿no? Entonces, la forma de ejercitar, si podemos ocupar la misma palabra, es diferente y pues sí, en estricto sentido se puede atrofiar, pero la forma y el funcionamiento que tiene un músculo o un cerebro, pues es completamente diferente, ¿no? Considero que el decirle o llamarle músculo es algo similar a decirle que es una computadora, es decir, es por dar un tipo de explicación a cómo se hace un proceso o cómo funciona, ¿no? En este sentido de que lo podemos ejercitar, de que gasta energía, al igual que un músculo, el cerebro gasta energía, y sí lo podemos ejercitar. En esta misma comparación, lo que mencionas, Mariana, es ejercitarlo. Si ya estamos diciendo que nunca deja de trabajar, nunca dejamos de tener estos pensamientos, bueno, es como un músculo. Si siempre caminamos al trabajo, a la escuela, pues al final se está ejercitando, pero es con lo cotidiano, es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, pues se mantiene bien, pero no sé, a lo mejor no crece, hablando de músculo. En cuanto al cerebro, algo similar. Si lo dejamos con lo básico, por decirlo así, con nuestras tareas diarias, con lo que ya sabemos, pues está en trabajo, está haciendo sus funciones, pero no genera nuevas conexiones, que es lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Si nos enfrentamos a cosas nuevas, a retos, a problemas, esas conexiones van a ser diferentes, se van a hacer más grandes, y es lo que nosotros llamamos, pues, el ejercitar el cerebro, ¿no? El enfrentar nuevas situaciones donde nuestro cerebro tenga que hacer algo diferente a lo común. A veces sí se basa en los saberes ya tenidos, pero bueno, aquí es algo diferente, ¿no? Ya sé sumar 2 más 2, pero ahora me piden que multiplique 2 por 2. ¿Cuál es la diferencia? Ah, son 2 veces 2 más, ok, ¿no? Entonces, tengo la base y lo voy haciendo así, ¿no? Genero más conexiones, más aprendizaje. Es a lo que llamamos ejercitar el cerebro. ¿Por qué? Bueno, les traigo a partir de esto otro mito, ¿no? O algo que yo he escuchado sobre
si hago crucigramas, si hago ejercicios de memoria, yo no voy a sufrir o nunca de grande no voy a tener padecimientos como Alzheimer. ¿Ustedes han escuchado algo sobre esto? Puede ser cierto. Eh, si bien, como hemos mencionado, el cerebro tiene diversas estructuras y la memoria es una también de las complejas dentro del cerebro porque pensamos que sus estructuras quizá nada más es una, dos, y de hecho existen varios tipos de memoria, o sea, no nada más es como, bueno, sí, ya recordé esto y todo. Por ejemplo, algo que o un ejemplo que solemos o yo suelo utilizar a veces también para ejemplificar los tipos de memorias que existen es esta famosa película de Intensamente, que no nada más nos refleja las emociones básicas, como podría ser el tema principal, sino que cuando ya pasan a esta otra parte que ya es el cerebro, pues ahí podemos identificar que varios personajes, o bueno, que alegría y tristeza mientras están en el cerebro e intentan regresar pues se enfrentan con encontrar como eh, sí el camino de regreso, pero por ejemplo, ahí empieza a haber ciertos recuerdos, ¿no? Y que si desechamos este, y que vamos a dejar tal canción y todo eso. Entonces, todo eso también forma parte de la memoria. Y a qué voy con esto, a que si bien hacer este tipo de actividades cognitivas o que nos van a ayudar a tener este fortalecimiento, como bien estamos hablando, no evitan que pudiéramos tener algún problema de un Alzheimer, porque esto ya estaríamos hablando desde un nivel fisiológico, anatómico, estructural y del funcionamiento del cerebro. Y eso no se controla solamente si yo me pongo a hacer ciertos crucigramas o si hago memorama y ya con eso lo evito. Sí fortalece la habilidad de la memoria, porque eso también es una habilidad, pero no evita que pueda yo desarrollar un problema de esta índole más adelante. Ahora también recordemos que hay ciertas cuestiones genéticas que también aquí entran a la par y que a veces podemos llegar como a olvidar un poquito de, es que fulanito de mi familia sí padecía esto y esto. Y entonces también la genética tiene un poder sumamente importante en el ser humano. Entonces a lo mejor no va a salir en cierta generación, pero podría que salga en otra, ¿no? Y también eso es algo que hay que tener muy en cuenta en cuanto a este mito. Sí, justamente hablábamos de la neuroplasticidad, ¿no? En este sentido, el cómo sí nos podemos ir adaptando, pero siempre va a haber deterioro. Al final, es una forma de tener un entrenamiento o hacer que ese deterioro llegue con una proximidad, pues, bastante amplia. En algunos casos específicos, hablamos de nuevo con ese mito de que no solo es el cerebro el que rige todo, ¿no? Sino también hay procesos genéticos, hay comorbilidades que nos llevan al desgaste, incluso hasta factores biológicos que nos dicen que podemos tener ese tipo de enfermedades como una herencia. Ahora, creo que me parece importante mencionarlo, ¿no? No porque entonces, con esto que estamos diciendo, o sea, para tener una enfermedad crónico-degenerativa como el Alzheimer, como la demencia, por ejemplo, ¿no? Si bien estos ejercicios cognitivos nos pueden ayudar a fortalecerla y a mantenerla activa, ¿no? Mm, no por eso quiere decir, pues como mi mamá tuvo demencia, o incluso también pasa con la diabetes o alguna otra condición crónico-degenerativa, ¿no? Hipertensión, por ejemplo, ¿no? Como mi mamá tiene Alzheimer, pues yo estoy condenada a que me dé Alzheimer, entonces, pues, ¿para qué hago los crucigramas, no? Es lo mismo entonces decir que como mi papá tiene diabetes, pues entonces a mí me va a dar diabetes, entonces ¿para qué me cuido? Y pues como el azúcar que se me da la gana, ¿no? No, o sea, significa que hay una serie de cosas, es una combinación de muchos factores para que yo pueda desarrollar, desgraciadamente, alguna enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Pero eso no me exenta de cuidarme en muchos sentidos, ¿no? De no solo la cuestión mental, como bien estamos platicando, sino también en la cuestión física, porque todo es parte de uno mismo, ¿no? Entonces, ante esto, pues sí, pues puede ser divertido hacer rompecabezas, crucigramas, sopas de letras, ¿no? Hacer actividad física, comer sanamente, etcétera. Y puede ser que si me cuido y llevo una vida saludable, puede ser que evite algunas enfermedades, pero también puede ser que con todo y eso las adquiera. O que tenga hábitos poco saludables y que nunca me pase nada, ¿no? O sea, vaya. Y es una combinación de muchos factores. Entonces, pues nosotros como profesiones de la salud mental, pues les vamos a sugerir, ¿no? Invitar
a que cuiden de ustedes mismos, ustedes mismas, porque eso nos da mejores pronósticos, también eso está estudiado, ¿no? Puede ser que no nos exente de muchas cosas, pero por lo tanto, pues hagamos que de los males el peor, ¿no? Entonces, procurar cuidarnos de todas formas en muchos de nuestros sentidos, no solo físicos, sino también mental. Entonces, en esta misma invitación que le estamos haciendo a seguir cuidando de ustedes que nos escuchan o que nos ven, pues les recordamos que si se sienten con la dificultad de iniciar estos hábitos, si tienen alguna dificultad para dormir también, pues no solo que vayan con algún especialista o médico de la cuestión salud únicamente médica, sino también que tengamos en cuenta que algunas situaciones pueden ser también cuestión cognitiva o psicológica, ¿no? Y que también es importante que cuidemos de esa parte. Entonces, pues por lo tanto, les recordamos que nosotros somos profesionales de la salud, somos psicólogos, psicólogas y psicoterapeutas, sobre todo, que los podemos ayudar en su proceso de acompañamiento, en su proceso terapéutico, para pues iniciar un buen cambio, comenzar a tener hábitos saludables, ¿no? Y que puede ser que en un principio nos cueste trabajo, pero que al final vale la pena tener mejores hábitos para tener pues una vida más plena, más saludable y pues sobre todo con mayor bienestar, que no es igual a felicidad, pero pues con mayor bienestar y satisfacción, ¿no? Entonces, pues les recordamos que tenemos diferentes plataformas donde pueden encontrar información que les pueden ayudar a esto, no solo el blog, no solo el podcast, perdón, como bien mencionaba al principio David, que lo pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas de audio favoritas, sino también en cuestión de redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Fogata Azul Psicología y Desarrollo, en Instagram y X, antes Twitter, nos pueden encontrar como Fogata-Azul. Y recuerda que también nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp al 55 44 56 98 55 sobre alguna duda que tengan o si quieren iniciar su proceso. Y que también pueden encontrar mucha de información de desarrollo personal y de salud mental sobre todo esto que estamos platicando también en nuestra página de internet, donde también pueden sacar una cita que es psicologiaendesarrollo.com y pues en cualquiera de estos medios vamos a tener mucho el gusto de atenderlos. Chicos, chicas, muchas gracias por platicar esto el día de hoy y pues da para mucho, ¿no? Probablemente tengamos que hacer otro episodio para hablar sobre todos los procesos que hace el cerebro, pero pues tendremos mucha tela donde cortarle. Entonces, muchas gracias, cuídense mucho.